esperado después de 2 transfusiones sucesivas de plaquetas ABO compatibles de menos de 72 horas de almacenamiento. ¿Sí? ¿Por qué se dice en general? Porque cuando vos vas a transfundir, ¿sí? Plaquetas, no siempre son ABOs compatibles. ¿Sí? El 80% son ABO incompatibles. Estamos, es muy difícil. Sí sería ABO compatible si transfundís plaquetas de aféresis. ¿Sí? Plaquetas de aféresis. Bien, alomunización no es sinónimo de refractariedad, ¿sí? Solo un 17 y 29% de pacientes con anticuerpos anti-HLA o anti-HPA reúnen esta estricta definición de refractariedad. Causas de refractariedad plaquetaria, ¿sí? Son estas que vemos acá. Causas inmunes y no inmunes, ¿sí? Cuando hablamos de refractariedad plaquetaria, ustedes me dicen no incremento de cantidad de plaquetas luego de varias dosis transfusionales. Está perfecto dicho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir varias dosis? Sí, varias transfusiones en 2 o 3 días. A veces si vos transfundías y el otro día no aumentan las plaquetas es porque capaz que el paciente tiene un sangrado activo. ¿Sí? Pero si no tiene ningún sangrado activo, esas plaquetas si no aumentaron puede ser que sea por una refractariedad. Pero si vos transfundís, el paciente sigue sangrando, van a seguir bajando las plaquetas. Y no quiere decir eso que está causando una refractariedad plaquetaria. Guarda, todos los pacientes son diferentes y hay que ver siempre el caso clínico del paciente. Ya sabemos, si está en hemorragia activa, un paciente que ingresa con una hemorragia digestiva, ¿sí? Alta, va a tener bajas plaquetas, los factores de coagulación van a estar bajos y hematocrito y hemoglobina bajo. Si yo no corto esa hemorragia con una cirugía, con una medicación o con algo, por más que transfunda plaqueta, plasma y glóbulos rojos, puede ser que el aumento de hematocrito y hemoglobina en vez de ser 3 y 1 sean un punto de hematocrito y un poquitito de hemoglobina. ¿Por qué eso? Y porque sigue sangrando. Si hasta no cortar lo que es el problema, no vamos a obtener un buen laboratorio. Pero diferencian si está con un sangrado, si está con una patología, qué sé yo, con una quimioterapia, ¿sí? Y sigue con un pequeño sangrado. En este caso las plaquetas no van a aumentar un 50.000 unidades, capaz que aumentan 30.000. En el cambio, cuando hay refractariedad, no aumenta nada. Todo lo contrario, a veces disminuye. Si tiene 12.000 unidades, ¿sí? Milímetros cúbicos, transfundimos plaqueta, en vez de tener 62.000, tiene 12.000. O si transfundí de vuelta, tiene 11.000. ¿Cómo puede ser? Bueno, acá tenemos las causas. Inmunes y no inmunes. Las no inmunes por fiebre o una infección. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de transfusión de plaquetas y decíamos íbamos a transfundir y se suspendía la transfusión de plaquetas porque el paciente estaba con temperatura? Bueno, en ese caso se suspendía la transfusión, esperábamos que baje la fiebre y se transfundía. Guarda, podemos transfundir plaquetas y puede causar fiebre. Si no, la filtramos antes, puede haber fiebre por esa transfusión de plaquetas. Sí, pero también yo había nombrado cuando un paciente oncomatológico o un paciente oncológico venía siendo transfundiendo plaquetas y el médico te llama y te dice, escuchá, ¿viste el paciente que transfundiste esta mañana? Tiene 70.000 plaquetas, pero vos sabés que me hizo un pico de fiebre. ¿Se acuerdan que yo nombré que la fiebre disminuía el recuento plaquetario? Bueno, es por eso, también puede causar una refractariedad.
También había una medicación que bajaba el recuento plaquetario. ¿Alguien se acuerda cuál es? Que era mayormente se utilizaba en las cirugías cardiovasculares. Ahí dice fármacos. ¿Alguien se acuerda cuál es el fármaco? ¿Cuál era el fármaco que qué, profe? Que bajaba las plaquetas, que hacía bajar el recuento plaquetario. Estábamos en plena cirugía cardiovascular, entra en bomba y te dice, bueno, mira, el paciente entró en bomba, necesito plaquetas. ¿Por qué? ¿Cuál era el fármaco ese que hacía La disminuir las heparina, plaquetas? profe. La heparina. Bien candela. La heparina era una medicación, ¿sí? Un anticoagulante que hacía bajar las plaquetas. Mucha cantidad de heparina produce refractariedad plaquetaria. Por más que vos transfunda plaqueta, pero si siguen poniéndole heparina, no va a aumentar nunca las plaquetas. Se produce una refractariedad plaquetaria. ¿Sí? Otra causa no inmune, la coagulación intravascular diseminada. Eso lo van a dar el año que viene, más profundo. Coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Esplenomegalia, fármaco, bueno, como dijimos recién, la heparina. Hemorragia activa, como dije hace un ratito, un paciente que tiene una hemorragia, baja las plaquetas. Y por más que transfunda plaquetas, te puede producir refractariedad. ¿Sí? Después tipo de enfermedad de vena oclusiva, terapia con anfotericina. ¿Sí? Mayormente la causa no inmune, la más común de la refractariedad, es la fiebre. ¿Sí? Y causas inmunes son por aloanticuerpos anti-HLA, aloanticuerpos anti-HPA, anticuerpos ABOS, anticuerpos inducidos por drogas, ¿sí? Autoanticuerpos, que son los más bajos. Para todos ustedes, las partes inmunes, ¿cuál es la más frecuente para ustedes? ¿Alguien me puede decir? Por anticuerpos agua. Por anticuerpos ABO. Muy bien. ¿Y cómo prevenen? ¿Cómo trato de prevenir que no se produzca una refractariedad plaquetaria por anticuerpos ABO? ¿Qué puedo hacer? No sé si le estoy errando, pero tipificar. Es A positivo el paciente. ¿Qué plaqueta le vas a pasar? ¿De qué grupo? Si es A positivo. A positivo. Bien. ¿Qué otra más le puedo pasar? A ver, A ver. A ver, bien. Necesito 7 unidades, ¿sí? Para transfundir una dosis. Tengo 2 unidades A, una unidad B. ¿Me alcanza? Son 3 unidades, me faltan 4. ¿Qué hago? ¿Tengo otra opción o le paso nada más esas 3? Puede ser, le profe, pasás, pasándole. A negativo no se podía pasar en esos casos. Bien, no tengo A negativo. A B No tengo negativo. le plaqueta A podés pasar con negativo. fibra y lavarlas antes. ¿Cómo? ¿Qué marrón? ¿La barra? ¿Qué dijo? Aguarde. Que, o sea, podés pasar otro grupo que no sea agua compatible, pero las tenés que lavar, o sea, sacar el plasma a las plaquetas. Ahora sí, miraros, muy bien. ¿Qué hacemos? De esas 4 unidades que faltan, usamos cualquiera. B, cero, cero negativo, lo que tengamos. El pool plaquetario son de 7 unidades. Pero, antes de usarla, ¿sí? Si sabemos que la refractariedad plaquetaria es por ABO, antes de usarla, ese plasma va a ser descartado. ¿Por qué? Porque las plaquetas están nadando en plasma. ¿Sí? Si estamos transfundiendo una plaqueta B, o sea, el plasma de esta plaqueta, ¿qué va a tener qué tipo de anticuerpo ABO? Plaqueta B, ¿qué tipo de anticuerpo ABO va a tener? Cantidad. Anti-A. ¿Sí? ¿Y qué?
¿Qué grupo del paciente? A. Ah, Por eso se hace el lavado, porque esas porciones de esos pequeños anticuerpos ABO atacan a las plaquetas del paciente. Y es lo que produce esta refractariedad o este no aumento. Se descarta el plasma, se pone solución fisiológica y se transfunde. Si hacemos el lavado y le ponemos solución fisiológica, ¿cuánto tiempo tenemos para usar ese pool de 7 unidades concentradas? Se dice concentrada porque le sacamos el plasma, ¿no? 4 horas era, 4 profe. horas. ¿Por qué 4 horas y no 24 como los glóbulos rojos? ¿Y porque ya estaba el circuito abierto? En el circuito abierto de glóbulos rojos tenés 24 horas. ¿Por qué acá tenés 4 horas? Porque la vida útil de Porque las la plaquetas duran menos tiempo. Claro, Son de 5 días. las plaquetas duran 5 días, menos tiempo, y por eso ya una vez que abrí el circuito, el vencimiento no es de un día, son de 4 horas. Y por eso le va a pasar muchas veces, cuando están de guardia, que te piden plaqueta y después te dice el médico, no la voy a necesitar. Sí, pero hice un pool de 8 unidades y no las puedo tirar. Y a veces la terminas tirando y bueno, eso es todo un problema en el tema de la indicación. Por eso es muy importante saber lo que tiene el paciente, si está sangrando, si no está sangrando, si tiene bajas plaquetas, si es realmente baja el recuento de plaquetas, porque si tiene 70.000 unidades de plaquetas, sí, está bajo, sí. Lo normal es de 150, 450, 400, 400.000. Y tiene 70.000 y le va a pasar plaquetas y no le va a hacer ninguna vía central, no le va a hacer ningún estudio, no le va a hacer ninguna cirugía, como que es innecesario. Por eso es muy importante desde nuestra parte, nuestro lugar de técnico, de profesional, es saber todos estos valores, los valores de corte, entender qué patología tiene el paciente. Si no se entiende lo que tiene, se busca en internet, se busca en los libros, no hay ningún problema, eso lo podemos hacer todo, porque hay cantidad de patologías que nosotros ni conocemos. Y vos decís, ¿qué es eso? Y cuando buscás, dices, mira eso, mira lo que produce sangrado. Por eso produce sangrado. Y mira, hay que intervenir quirúrgicamente, hay que extirparlo a este quiste, un ejemplo, para que no ocasione más daño. Y como hay que extirparlo, hay que hacer una instrumentación quirúrgica, va a haber consumo de factores de coagulación y de plaquetas. Bueno, por eso el médico te pide plaquetas. Pero si es algo más sencillo, no. Una endoscopía. Endoscopía, no, te pido plaqueta por una endoscopía. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Mayormente cuando te piden plaqueta para las endoscopías es porque van a hacer una biopsia. Cuando van a hacer una biopsia es porque van al lugar, van a tomar una muestra y puede producir un sangrado. Por eso se hace una profilaxis de transfusión de plaquetas. Y por eso todo lo que hacemos y lo que te piden tiene un porqué. Se pregunta también el porqué. ¿Por qué, doctor, 8 unidades? O te piden a veces, para traerme 3 unidades de plaqueta urgente. ¿Cómo 3 unidades? ¿Cuánto pesa el paciente? ¿30 kilos? No, pesa 120. No, pero 3 plaquetas no hago nada. Ahí le podemos decir, no, doctor, lo podemos pasarle. Lo ideal sería 12 unidades, pero tenemos una dosis de 8 unidades. ¿Qué le parece? O pasamos 6 ahora y dentro de 6 horas pasamos otras 6 unidades. ¿Sí? O pasamos un producto de aféresis completo. ¿Sí? De 500 mililitros, 600 mililitros que equivalen a 12 unidades. O 10 unidades, depende del recuento plaquetario. ¿Sí? Por eso, antes de adelantarse, de hacer un pool, de hacer algo, al filtrar una unidad, de lavar una unidad, lo ideal sería que te confirmen que va a hacer esa transfusión. Porque si no estamos trabajando recursos innecesarios en lavar la unidad, porque después todo eso si se tira, es costoso, chicos, ¿no? No es que es solamente el tirar una unidad. ¿Ustedes piensan que ya está gastando dinero en el descartable, en la aguja, en los tubos de serología y biología molecular y los estudios inmunomatológicos? Después, el tiempo del técnico, eso también vale dinero. Después, el tiempo del procesamiento,
¿sí? El control de las unidades de calidad, todo eso conlleva muchísimo tiempo y dinero. Por eso también, si vamos a hacer una transfusión que no sea, perdón la palabra, al cohete, ¿sí? Que sea efectiva y con una razón, ¿sí? Y con todo lo que conlleva. Si vamos a transfundir, sabemos que es para un bien, no por transfundir, sabiendo que el paciente me puede hacer una reacción post-transfusional hacia ese hemocomponente o me puede fabricar algún anticuerpo irregular. ¿Sí? En vez de hacerle un bien, le hago un mal. Por eso la tecnicatura de hemoterapia te prepara, lo va a preparar, igual con el tiempo, chicos, lo van a ir eh, viendo a eso y lo van a ir aprendiendo cuando trabajen en el banco de sangre. Son cosas eh, que pasan, ¿sí? Muy bien, factores dependientes del producto transfundidos, número de plaquetas transfundidas, edad de las plaquetas, ¿sí? Lesión por almacenamiento y agua incompatibilidad. También no es lo mismo transfundir plaquetas de aféresis que plaquetas de banco, y plaquetas de banco la podemos dividir, las plaquetas frescas y las plaquetas que están por vencer. Nosotros estamos utilizando a veces plaquetas con sexto día, séptimo día, porque se determinó en varios estudios que no llega a una contaminación hasta el séptimo día. Pero yo si voy a transfundir a un pediátrico con plaqueta de séptimo día, no va a ser efectiva esa transfusión. Me puede hacer una reacción post-transfusional, ¿sí? Y ni siquiera le va a aumentar el recuento plaquetario. En ese caso, lo que vamos a hacer es elegir plaquetas más frescas para que tengan mayor efectividad. Recuerden que después de los 5 días, esas plaquetas se pueden ir muriendo y se pueden ir contaminando. Vuelvo a repetir, muchos estudios de control de calidad han demostrado que hasta un 7 días en agitación constante las plaquetas a 24 grados, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el hospital, ¿fueron todos ya al hospital acá? Sí, profe, creo que sí. Bien, todos los que fueron al hospital, en la parte de la guardia, vieron una laderita chiquitita que van a estar las plaquetas agitando constantemente. Si están ahí, las plaquetas de esa manera, hasta 7 días se puede utilizar. Obvio que no me va a aumentar capaz que 50.000 de plaquetas, pero capaz que sí 25.000, 30.000 unidades. Unidades que tengan casi sexto, séptimo día y te aumenta esa cantidad de plaquetas, es efectiva. Porque para hacer una intervención a una persona adulta, un cambio de vía central o un toilet, que es una limpieza de una no, creo que sí dice toilet o toilet, no, toilet no, toilet. Es una limpieza de una herida, de una postquirúrgico, qué sé yo, un tumor cerebral, le hacen una limpieza y se llama así, creo que toilet o toilet, no me acuerdo. Toilet. Después lo voy a averiguar bien y no le quiero decir cualquier cansada. Eso a veces llevan transfusiones de plaquetas y a veces uno dice, mira, si una limpieza de una herida postquirúrgico, yo no le voy a andar pasando plaqueta sacada del día de ayer. Le paso plaquetas de, mm, de quinto, sexto día, séptimo día, y las frescas las dejo para otras causas más importantes. Y esto es feo lo que le voy a decir, pero va a llegar un momento de que vas a tener 10 pacientes o 5 pacientes y vas a tener 5 unidades nada más de sangre o de plaqueta y vas a tener que elegir a quién transfundir. Por eso digo que nosotros tenemos que estar capacitados y estar preparados para ver en qué momento vamos, lo ideal sería saber a quién transfundir y por qué transfundo este, por qué puede esperar este y por qué no puede esperar este. Eso es lo que a ustedes le va a preparar la carrera. ¿Sí? A tomar decisiones ante urgencia, ante casos clínicos de diferentes cantidades de pacientes, de cantidad de edades, ¿sí? Por eso está bueno que si no se acuerdan de algo, hagan el libro, búsquenlo. Hay un manual técnico, lo buscan. Sí, a veces hay cosas que se me pueden pasar a mí, como le puede pasar a cualquiera. Hay gente con 25 años en el servicio, le puede pasar igual. ¿Sí? Bien, ante la sospecha de refractariedad,
Hay que tener una valoración del paciente y de los posibles factores clínicos o del consumo no inmunes, ¿sí? Investigar sobre el riesgo de alomunización, ¿sí? Solicitar estudios de refractariedad plaquetaria, investigar causas inmunes, ¿sí? En este caso anticuerpos anti-HLA y anti-HPA. ¿Alguien se acuerda cuál es el anticuerpo anti-HPA, que es el causante número 1 de la refractariedad plaquetaria? El HPA1A, ¿sí? Causa refractariedad plaquetaria y también, ¿qué causaba? La trombocitopenia neonatal aloinmune. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tienen un machetito de cómo dar a conocer una refractariedad plaquetaria. Guarda, cuando hablamos de plaquetas hay dos estudios. Uno que es el hemograma, que ahí va a estar el recuento plaquetario, y después está el frotis, que lo hace hematología, que a través de ese porta de vidrio va a contar la cantidad de plaquetas que tiene, ¿sí? Por frotis puede tener un valor y por contador hematológico puede tener otro. El que se maneja siempre en hemoterapia y el banco de sangre a la hora de transfundir, el más seguro es el frotis, ¿sí? El que el bioquímico está mirando en un microscopio y cuenta una por una las plaquetas, ¿sí? En el caso del frotis, después hace un cálculo y te dice, sí, tiene tantas plaquetas. El contador hematológico te puede decir, sí, tiene 15.000. Cuando va el frotis te dice, no, tiene 8.000, no tiene 15.000. El contador hematológico es una máquina. El frotis es lo que vos estás viendo, lo que está pasando al paciente. Esto lo hace el médico, puede hacer el técnico no tanto, pero lo hace más el médico, de cuánto tiene que aumentar. Los criterios para definir refractariedad plaquetaria, 1 hora post transfusión. Andrea, me habías preguntado, 1 hora, 2 horas post Sí. transfusión pueden volver a tomar una muestra y hacerle un hemograma o un frotis para ver si hay un incremento bueno, ¿sí? Hacen unos cálculos, ¿sí? Paciente con sospecha de refractariedad, cálculo, que eso lo hace más que nada hematología o el médico clínico el que lo esté tratando. Nosotros nos vamos a manejar más que nada con los valores, ¿sí? Y lo que tiene el paciente, porque por más que haya aumentado el recuento plaquetario, porque hicimos una transfusión de un pool plaquetario concentrado sin su plasma, por más que aumente, hay que ver que no sangre, que no me agarre fiebre de vuelta, ¿sí? Lo que la patología de base que tiene, que no me haga transfundir de más, ¿sí? Muy bien. Los pacientes con refractariedad de origen no inmune suelen presentar una buena recuperación después de 1 hora y una menor sobrevida plaquetaria, ¿sí? Los pacientes con refractariedad inmunológica presentan una disminución de la sobrevida y la recuperación de la plaqueta. Soporte transfusional, aumentar la dosis, acortar los intervalos de administración, ¿sí? Administrar concentrado plaquetas de menos de 72 horas de almacenamiento. Fíjense lo que le acabo de decir, ¿sí? Como el glóbulo rojo fresco va a aportar más oxígeno. En el caso de las plaquetas lo mismo, si transfundimos plaquetas nuevitas, va a aportar mayor cantidad de plaquetas, ¿sí? Si sabemos que el paciente es B positivo, ¿sí? Obvio que no vamos a manejar por el B, más que el positivo o negativo, lo ideal sería transfundir plaquetas ABOS compatibles. Si no consigo ABOS compatible en el caso de plaquetas de banco, ¿qué podemos hacer? ¿Alguien se imagina? Si no tengo plaquetas de banco B positivo, es muy difícil conseguir 8 donantes de plaquetas B positivo por día. De sangre sería, para tener 8 unidades de plaquetas B positivo por día. ¿Qué se puede hacer? ¿Verdad Y que los son lavados, 8 como dijimos donantes? antes, el lavado. No, pero hay una forma de conseguir donantes B positivo. Por aféresis.
por aféresis. Tratamos de buscar y localizar una persona que no sea familiar, ¿no? Pero que sea abo compatible. Mirá, tengo un primo de un amigo que es B, después tengo un compañero de trabajo que es B, bueno, mandalo que lo hacemos estudiar, vemos si están aptos o no para donar plaquetas, donan plaquetas y esas plaquetas van para este paciente. ¿Sí? Y es mucho mejor. ¿Por qué? Porque la carga antigénica son de capaz que 4 o 5 donantes diferentes y no de 50 donantes. No es lo mismo. Recuerden que los donantes de plaquetas pueden donar cada 72 horas plaquetas. ¿Sí? Cada 3 días pueden donar, no, cada 72 horas pueden donar plaquetas. ¿Se regeneran cada 4, sí, se regeneran. Pasa que, Ok. bueno, después cuando demos aféresis vamos a explicar de por qué eh, no tomamos todos los donantes de, de plaqueta, lo hacemos sacar, le sacamos cada 72 horas, ¿sí? Después se lo vamos a dar bien. Luego cada 3 días uno puede donar plaquetas tranquilamente. Bien. Profe, Después te una dicen que hay que disponer. Sí, Milagros. O sea, acá que dice soporte transfusional en la refractariedad, o sea, por más que sea refractario, se le sigue transfundiendo plaquetas. Y sí, ¿cuál es la función principal de las plaquetas? Que no haya un sangrado. El sistema inmune sí la va a atacar. La fiebre sí la va a hacer disminuir. Pero yo no quiero que tenga 0 plaquetas. Porque cualquier golpe, cualquier cosa que tenga, puede hacer un ACV hemorrágico, se puede sangrar. ¿Sí? Aunque sea hay plaquetas ahí que están dando vuelta para poder, aunque sea, abastecer ese momento. Es complejo, por eso eh, ha pasado casos que directamente lavábamos las unidades, sacábamos el solenadante del plasma y funcionaba de 10. A veces también transfundíamos plaquetas de aféresis. Esas plaquetas de aféresis, si justo no consigo que sea B positivo y es A, el donante de plaquetas, le saco el plasma a esa plaqueta de aféresis y se lo transfundo al paciente. ¿Sí? Y funciona de manera perfecta. Recuerden que la causa más frecuente de refractariedad plaquetaria es la inmune. ¿Y cuál es la inmune? La de incompatibilidad ABO. Después, si ya es causa inmune por anticuerpos anti-HPA o anti-HLA, ¿sí? A los anticuerpos, ¿no? Hay que buscar donantes compatibles, ¿sí? Con crossmatch plaquetario negativo. ¿Sí? Ya ahí hay que buscar algo más específico, es más complejo, es como buscar una persona que tenga su mismo ADN. Ahí ya es más complejo. Estamos hablando de otra cosa y es mucho más difícil. ¿Sí? Pero ya mayormente con que sean ABO compatible o sacarle el sobrenadante, va bien, de 10. Ve la estrategia terapéutica, confirmado, corrección si es posible, aumentar la frecuencia, aumentar la dosis. ¿Sí? ¿Cómo es la dosis? Si se transfunde 6, transfundirle 10. ¿Sí? Si se transfunde cada 6 horas o cada 24 horas, ¿sí? Cada 24 horas transfundirlo cada 12. Si cada 12 no aumenta, transfundirlo cada 6. Pasa que bueno, es difícil transfundir 10 unidades de plaquetas cada 6 horas. Pero bueno, si hay que hacerlo y hay que buscarlo, y hay un cuadro clínico que te lo está demostrando, hay que hacerlo. ¿Sí? ¿Te va a quedar sin plaqueta? Sí, te va a quedar sin plaqueta. Bueno, pero que el familiar ahí va a tener que aportar su granito de arena, ayudarte en llevarte donantes de plaqueta, en donantes de sangre, ¿sí? Porque el soporte transfusional es muy complejo. Por eso también es muy importante, chicos, la, la donación de plaquetas, la donación de sangre voluntaria, y no solamente por ahí para mi familiar. Hay cuánta gente que a veces no tiene ni familiares y le pasan todas estas cosas. ¿Cómo soportás esto? Es muy difícil. ¿Sí? Fíjense, si no está confirmado, hay factores inmunes, hay que ver si hay anticuerpos anti-HLA, ¿sí?
Si los anticuerpos anti-HLA dan negativo, hay que investigar los anticuerpos anti-HPA. Si los anticuerpos anti-HLA dan positivo, hay que buscar donantes compatibles. ¿Sí? Si es anti-HPA, ¿sí?, y carecemos de donantes compatibles, hay que transfundir un pool de plaquetas. Fíjense que cuando hay anti-HLA incompatible, hay que buscar donantes compatibles. Es como dije recién, buscar a alguien que tenga casi tu mismo ADN. Si no hay, en el caso de persistir la refractariedad, restringir las transfusiones de plaquetas, no transfundir por transfundir, ¿sí? Transfusión de dosis superiores, como dijimos, si con 6 dosis, con 6 unidades no aumenta, hay que pasar a 10, aumentar la frecuencia, ver el paciente cómo está, que también no todo esto, chicos, no te haga ninguna reacción febril no hemolítica, no te haga ninguna reacción post-transfusional, que no te agarre ninguna, si de sacar el plasma no te va a hacer reacción alérgica, pero puede pasar otro tipo de reacción, ¿sí? Ver la situación clínica del paciente, repetir el estudio inmunohematológico todo el tiempo, ¿sí? Mayormente también el hemograma completo, o el frotis plaquetario también, o el frotis de sangre, para ver el recuento plaquetario también es muy importante repetirlo todos los días. Y recordar, existe una aparición secuencial de anticuerpos anti-HLA, anti-HPA. Pensar en la posibilidad de autoanticuerpos panreactivos, pensar en la posibilidad de anticuerpos inducidos por fármacos, ¿sí? Fíjense que no solamente en las causas no inmunes está el anti-HLA, HPA o ABO, también puede haber los fármacos, hay fármacos que le están dando, que es lo que produce la refractariedad, como le pasaba en la anemia hemolítica por drogas, ¿sí? Había anemia hemolítica por causas de las drogas y producía la disminución de los glóbulos rojos y la hemólisis de estos. Por eso también hay que ver los anticuerpos de los fármacos que están pasando que ataquen a las plaquetas, además de los glóbulos rojos, ¿o no? ¿Sí? Alternativas varias ante la no respuesta, esplenectomía, recambio plasmático terapéutico, inmunosupresores, rituximab. ¿Sí? El rituximab, esto lo van a escuchar de ahora en adelante. El rituximab es una medicación que se utiliza mucho en las enfermedades, en las microangiopatías, ¿sí? En los pacientes que tienen problemas, por ejemplo, un rechazo de un riñón o algo. Esta medicación la van a escuchar todo el tiempo, ¿sí? Inmunoabsorción con columna de afinidad, pero bueno, la esplenectomía no sería lo ideal. Y podríamos utilizar un recambio plasmático terapéutico para sacar todos esos aloanticuerpos que están en circulación, que son los que molestan la plaqueta, ¿sí? ¿Cómo prevenimos? La mejor manera es utilizando plaquetas leucorreducidas, plaquetas irradiadas, ¿sí? El uso de plaquetas de un solo donante ayuda a la prevención de la aloinmunización, ¿sí? Recuerden que la plaqueta por aféresis ya viene leucorreducida. Lo único que hay que hacer es irradiarla y listo. Sería lo ideal transfundir plaquetas de aféresis a los pacientes que tienen refractariedad plaquetaria. ¿Estamos? Bueno, la búsqueda de plaquetas HLA compatibles, una prueba cruzada, ¿sí? Crossmatch plaquetario, fenotipo HLA parecido o igual al receptor, ¿sí? Carentes de antígeno HLA o HPA contra el cual está dirigido el anticuerpo. ¿Sí? Esto se puede hacer. Como digo, tarda mucho y a veces es muy complicado conseguir alguien que tenga un fenotipo HLA parecido igual al receptor. ¿Sí? Pero también en la parte de la prueba cruzada negativa y se permite una rápida y efectiva selección de donantes compatibles. En pacientes HLA con poco frecuente es imposible tener un pool de donantes HLA idénticos. La prueba de compatibilidad puede ser una opción de estos casos, ¿sí? Esto lo hace inmunohematología, ¿sí? La desventaja es que la prueba de compatibilidad se limita a la vida útil de las plaquetas, de 5 días. A su vez, se debe actualizar cada 72 horas debido a la posibilidad de un cambio de reactividad
de los haloanticuerpos plaquetarios, ¿sí? El cross-match plaquetario, hacerlo cada 72 horas, es también costoso y es muy complicado. Por eso hay que prevenir en un paciente que sabemos que va a llevar transfusiones por mucho tiempo, en utilizar plaquetas de aféresis, en usar plaquetas avocompatibles, en usar, si son agua incompatible, hacer un concentrado plaquetario, ¿sí? Sacarle el sobrenadante, que es el plasma que puede ocasionar esta refractariedad, ¿sí? Un laboratorio, inmunohematología plaquetaria, detección e identificación de los anticuerpos plaquetarios, prueba de linfocitoxicidad, inmunofluorescencia linfocitaria o plaquetaria, inmunofluorescencia en Luminex, enzimo inmunoensayo, el ELISA, ensayo de inmovilización de antígeno plaquetario específico con anticuerpo antimonoclonal, test de aglutinación eritrocitaria en fase sólida, ¿sí? Todas estas cosas lo hace inmunohematología, que ya, y también un poco de hematología, que ahí ya no podemos estar al tanto de lo que le hicieron y de lo que le da el resultado, pero nosotros lo que podemos ayudar, como dice la palabra, técnicas en hemoterapia, técnico en hemoterapia, hemo, componente sería sangre, terapia. Nosotros hacemos la terapia con los hemocomponentes, ¿sí? El soporte que le hacemos al paciente es a través de los hemocomponentes. Si no hay donantes, no podemos hacer el soporte transfusional de ningún paciente, ¿sí? Detección de los anticuerpos plaquetarios, la serología, tipificación molecular, ¿sí? PCR. Acuérdense que también eso lo dimos, es muy parecido al sistema HLA, chicos, cuando queremos prevenir que haya una incompatibilidad HLA hay que hacer también este tipo de tipificaciones. También la detección e identificación de los haloanticuerpos plaquetarios. Acá te dice cómo hace cada uno. En la inmunofluorescencia o plaquetaria por microscopia, fluorescencia detecta el anticuerpo anti-HLA o anticuerpo anti-HPA. Es más sensible, ¿sí? Que la prueba de linfocitotoxicidad. Explica más o menos cómo hacen esa técnica. Fíjense que están las plaquetitas con los anticuerpos. Te dice cómo hace cada técnica para detectar si es o no compatible, o si detecta el tipo de anticuerpo. Si esto no lo voy a preguntar en un final, sí lo que le puedo decir, cómo podemos prevenir nosotros. Avo compatible, si no son avo compatibles, sacarle sobrenadante, o si tenemos una plaqueta de aféresis compatible, buenísimo. Si no es compatible, se le saca el plasma, ¿sí? Ya si sigue habiendo refractariedad y transfundiendo plaquetas, si el paciente es B, transfundimos plaqueta B, AB, B, AB, B, AB, y sigue la refractariedad, ya hasta podemos hablar de una refractariedad plaquetaria por antígenos HLA o HPA, ¿sí? Después T de aglutinación eritrocitaria, ¿sí? Es lo que hace la técnica. Esto lo que ven acá es una microplaca. En esta microplaca vos tenés el reactivo, los globos rojos, podés poner las plaquetas, ¿sí? Se enfrentan, eso se agita, después se centrifuga y se lee, ¿sí? También las microplacas se usaban mucho en el hospital, hacíamos la fenotipificación de los donantes de sangre. ¿Se ve más o menos? Se ve cuando aglutina, se ve cuando es negativo. Y depende de cada reactivo lugar, lo van a ir leyendo. Esto está buenísimo. Antes lo hacíamos en el hospital, pero como lo centralizaron todos, no lo hacemos más. Pero acá antes teníamos en la microplaca teníamos reactivo para ver toda la fenotipificación del RH, antígeno Kell e inverso. Era buenísimo.
Bien, la detección de los antígenos plaquetarios, tipificación serológica, anticuerpos monoclonales para todos los antígenos plaquetarios. Muchos anticuerpos se van a encontrar contaminados con anticuerpos del HLA. ¿Sí? Recuerden que el antígeno plaquetario viene de la clase 1 del sistema HLA. ¿Sí? Viene de la mano. ¿Sí? También una tipificación molecular. Y listo, chicos. ¿Se entendió lo que es refractariedad plaquetaria? Sí, bastante. Yo no iré tanto la parte genética y las técnicas porque no es O tan sea, profe, importante ahora. ¿Sí? esa parte de las técnicas no la tenemos que estudiar. O No, 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 tenemos. no. No. Nosotros tenemos que saber cómo actuamos ante una refractariedad plaquetaria. Sabemos lo que es, ¿sí? Causas, inmune, no inmune, y cómo prevenimos las causas. ¿Cuál es la causa más común? Por incompatibilidad ABO. ¿Cómo prevenimos que esa causa inmune de refractariedad plaquetaria? Transfundiendo ABO compatible. No tengo ABO compatible, bueno, se le saca el plasma desordenadante para que esos anticuerpos del ABO no ataquen a las plaquetas. ¿Sí? Listo. Esto lo nombro de las técnicas que se hace, de las tipificaciones y todo lo demás, para que vean que no solamente queda en eso. Porque si, como dije, si no es por ABO y es por HPA o HLA, ¿cómo nos damos cuenta? Ahí el médico no, el bioquímico o el inmunomatólogo tiene que ver y tipificar e ir a hacer todas estas técnicas que mostré recién para ver cuál es el problema. ¿Sí? Muy bien. Decidí compartir la pantalla. ¿Alguna pregunta de refractariedad plaquetaria? ¿Se va entendiendo? Bien, vamos a dar un mini resumen de aféresis. En la clase que viene vamos a dar más profundo lo que es aféresis. ¿Sí? La semana que viene vamos a hablar de lo que es la PTT, ¿sí? Y PTI, ¿sí? Todo lo que es trombocitopenia. Vamos a hablar un poco de aféresis. Aféresis de donante, aféresis en el caso de la plasmaféresis. Vamos a nombrar un poquito y vamos a hablar de lo que es la PTT y la PTI. ¿Sí? Eso van a ser las dos clases la semana que viene. Aféresis. Donación de aféresis de plaqueta o de algún otro hemocomponente. PTT, PTI, ¿sí? La diferencia entre una y otra, y todos los tipos de trombocitopenias. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de lo que es neutropenia, pancitopenia. También eso lo vamos a nombrar. Son términos que los médicos le van a decir a ustedes. Tengo un paciente con una trombocitopenia, con una pancitopenia, con una neutropenia. Y eso lo tienen que más o menos saber. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien sabe lo que es aféresis? Es como la técnica en la cual cuando estás donando, una máquina selecciona lo que quiere sacar para donar y lo otro te lo devuelve por otra vía. ¿Siempre para donar? No, a veces como para, por ejemplo, la diálisis. No. No, Diálisis es otra cosa. terapéutica. Bueno, pero parecido. Puede ser Por ejemplo, profe, terapéutica. se extrae la sangre y si necesitan las plaquetas, digamos, sacás las plaquetas y el resto
de los otros componentes van a volver al donante. Ahí está. La recolección de un componente. Hago la diálisis, filtra la sangre. No recolecta componentes celulares. La diálisis a través de una máquina que es muy parecida a la de la féresis, porque son máquinas Fresenius, en la misma marca. En la diálisis lo que hace es filtrar esos glóbulos rojos, esa sangre entera, modificar el sodio, el potasio, depende de lo que tenga el paciente, controlar una temperatura, extraerle los desechos que su riñón no puede extraer, por eso usan cada uno, cuando vayan a la diálisis, van a ver que al lado de la máquina tienen un filtro, ese filtro es el que retiene las partículas que nuestro riñón las retiene y después las expulsa por la orina. ¿Sí? Los pacientes con diálisis eso no lo pueden hacer, por eso tienen esa insuficiencia renal. ¿Sí? Acá lo que hacemos es recolección, ¿sí?, de un hemocomponente, puede ser plaquetas, leucocitos, glóbulos rojos y el mismo plasma. Después va a haber diferentes cosas. ¿Para qué? Si es para donación, si es terapéutico. ¿Sí? Eso lo van a dar bien en Hemo3 cuando den plasmaféresis plasmaféresis terapéutica. Nosotros acá vamos a nombrar más o menos todas las cosas que se puede hacer. ¿Sí? ¿Andrea? Una pregunta, profe. Cuando se Sí. extraen plaquetas o algún hemocomponente a través de la máquina de aféresis, o sea, se repone, o sea, volemia al paciente a través de, por ejemplo, albúmina, que sé que se, a cierto porcentaje se utilizaba para reponer líquidos a la persona? ¿Eso es para mantener la volemia de la Bien. persona? Cuando extrae, No, o en sea, el caso de devuelve. las plaquetas, no le llegamos a sacar ni siquiera un 15% de su volemia. ¿Sí? Cuando recolectamos a un donante de plaquetas son 500 mililitros. ¿Sí? Son 50 mililitros más que un donante de sangre. No hace falta reponerle nada. Nada de nada. La recolección de plaquetas. Sí hubo en su momento cuando hacíamos recolección de plasma de COVID, que obteníamos 800 mililitros, 1000 mililitros. ¿Sí? Igual hacíamos la regla. Si tenía 4568 mililitros de sangre total, hasta el 15% lo podemos sacar. A ver, vamos a ver cuánto da. Nosotros el 15% de estos 4068 por 15 dividido 100, le podemos sacar. Te da 685. Vos, a través de la máquina de aféresis, le podés sacar 685 mililitros. Si yo quiero sacar, ¿sí?, 685 mililitros, lo saco normal, sin reponerle nada, que no le va a pasar nada. Hasta el 15% de su volemia. ¿Sí? Si yo quiero sacar 800 mililitros a esta persona porque quiero hacer 4 dosis de 200 mililitros de plasma, un ejemplo, yo ahí puedo optar en pasarle Ringer o Hemacel, que son líquidos para mantener una volemia. No solución fisiológica, Ringer y Hemacel porque tienen mejores factores. Y albúmina, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando Albúmina dimos la se parte usa de... en una plasmaféresis terapéutica. Ahí, Ah, está. en la plasmaféresis terapéutica, no le vas a sacar el 15%. Le sacás toda la volemia completa. Si sabemos que tiene 4568 de volemia, puedes sacar hasta 3500 mililitros de plasma. ¿Sí? Ahí sí, hay que reponerle esos 3500 mililitros de plasma a una volemia. La máquina te lo dice, te lo va diciendo. Cuando vos sacás esos 3500 hay que poner un líquido de sustitución. Puede ser albúmina, puede ser plasma. ¿Sí? Va a depender de la patología del paciente.
¿sí? Por eso lo que vamos a dar en este cuatrimestre es lo que es aféresis, cómo se diferencia y qué usamos en cada cosa. ¿Sí? Cosa de cuando vayan al hospital y vean lo que es una plaqueta de aféresis, ¿sí? Sepan lo que están haciendo. ¿Estamos? Bien, la aféresis consiste en la obtención de un componente sanguíneo, ya sea glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta, plasma a través de un procesador celular. Inicialmente se extrae sangre entera que se mezcla con un anticoagulante, ¿sí? Citrato, ACD, más que nada usamos citrato. El procesador separa un componente sanguíneo y el resto de la sangre se reinfunde al donante o paciente. En el caso cuando estamos donando plaquetas, la máquina nos permite sacar también plasma. Cuando vean la plaqueta por aféresis, va a ver que hay una bolsita que te dice que podemos recolectar plasma. Un ejemplo, vamos a suponer que una persona tuvo fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? Y su plasma es bueno, pero también va a donar plaquetas. Vos podés sacar 400 mililitros de plaquetas y 200 mililitros de plasma, si querés. Solamente plasma. Ese 200 mililitros de plasma lo mandá al provincial, le hacen el recuento de anticuerpo para la fiebre hemorrágica y lo habilitan. Y vos también tenés una dosis de plaqueta. Por eso digo que también es el único procedimiento que te permite recolectar plasma. También creo que cuando haces stem cell, recolección de células madre a través de sangre periférica, a través de aféresis, también puedes sacarle plasma. Muy bien. Se va a usar por un soporte transfusional. ¿Sí? A partir del donante se obtiene un hemocomponente, se utiliza para transfundir y corregir el paciente el déficit o el defecto que corresponda. ¿Sí? En este caso puede ser stem cell, eritrocitos solos, puede ser leucocitos, ¿sí? Y después está la parte terapéutica, en el caso de algunas enfermedades, eliminando todas las células, plasma, componentes plasmáticos, patológicos y sustituirlo por un líquido que reemplace el plasma. Cristaloide, coloide, plasma según la indicación. En otras enfermedades, la finalidad del reemplazo por plasma es aportar un elemento esencial ausente. ¿Sí? Como dijiste vos, Andrea, puede ser un ejemplo la albúmina. Las aféresis terapéuticas también se utilizan para alterar la proporción antígeno-anticuerpo, modificando los mediadores antiinflamatorios o inmunológicos y eliminar complejos inmunes. ¿Se acuerdan qué patología usábamos nosotros? Plasmaféresis. ¿Para leucemia? ¿No era una anemia hemolítica ¿Qué por hacía la leucemia? anticuerpos? ¿Qué hacía la leucemia? ¿Para qué le vamos a hacer una plasmaféresis terapéutica? ¿Por qué? Si directamente cuando tiene leucemia no tiene ni siquiera a veces células, no tiene ni plaquetas ni nada. Sí puede pasar que un paciente con leucemia provoque una anemia hemolítica por anticuerpo frío, ¿sí? Tenga cantidades de autoanticuerpos y de alguna manera hay que sacarlos. ¿Cómo lo sacamos? A través de una plasmaféresis terapéutica. ¿Sí? Como dijo Agustina. Y hay otra enfermedad que hablamos que se le puede hacer plasmaféresis terapéutica. La ¿Cuál era? PTT era. La PT todavía no llegamos a eso, lo nombramos, pero hubo otro de los temas que dimos con profundidad, que se podía hacer plasmaféresis terapéutica, era arriesgado, pero se podía. Milagros, que levantó la mano, ¿te acordás? No, iba a decir PTT también. La hemorragia Sí, no, grave. eso sí. ¿Qué hace la hemorragia, Diana? Grave. Hay hemorragia. Si vas a una plasmaféresis, ¿qué vas a sacar? Plaquetas. No, el plasma. Profe, ¿no era en esa púrpura trombocitopénica La trombótica PTT. esa? Sí, pero no tiene Ah, es la PTT. misma. Ah, Todavía no dimos ese tema, por eso estoy diciendo
dimos un tema que dijo Agustina, que es la anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Sí, se usaba plasmaféresis terapéutica porque tenía cantidad de anticuerpos irregulares, no irregulares, de anticuerpos de crioglutininas que causaban esta anemia hemolítica. Y se sacaban a través del plasma, ¿sí? Esa crio, de tipo IgM. Había otra enfermedad que dimos en el transcurso del cuatrimestre, ¿sí? Que se usaba plasmaféresis terapéutica. Antonella, que levantó la mano, uso. Lupus eritematoso, profe, puede ser uno que se usa No, plasmaféresis. no lo dimos tan profundo al lupus, pero había No, algo porque más sencillo. nosotras que fuimos al congreso hablaban de la plasmaféresis terapéutica en LES. El lupus. Sí. Sí, porque el lupus, ¿qué es? Una enfermedad autoinmune y tiene anticuerpos que atacan a su cuerpo. ¿Sí? Y se da una opción de hacer plasmaféresis terapéutica para bajar esa cantidad de anticuerpos, esa cantidad de autoanticuerpos que atacan a las células o al cuerpo. Pero sí. Pero no lo dimos tampoco lupus, dimos algo que, un tema bastante largo y dijimos que se podía hacer plasmaféresis terapéutica dependiendo de algo y era arriesgado, era riesgoso. En la enfermedad hemolítica de recién nacido, Era por ahí. ¿A quién se le hace la plasmaféresis? al Porque, A la madre. A la claro, no era madre. ¿Por qué? la activación de anticuerpos altos. O sea, Claro, en la madre, cuando tiene una titulación altísimos de anticuerpos, ¿sí? Se hacía una opción de hacer plasmaféresis terapéutica para sacar esos anticuerpos elevados para descartarlo y hacerlo. ¿Sí? Era arriesgado porque hay que poner a la madre de costado, que no perjudique al bebé, a ella tampoco. ¿Sí? y ahí decía que se reponía con albúmina y gamma globulina. Con albúmina. Exactamente. Con albúmina no había ningún problema. Sí tenía problemas de los factores de coagulación la mamá, por X motivo, por algo genético, por otra enfermedad, se le podía pasar plasma, no hay ningún problema. Pero con albúmina al 5% en solución fisiológica. ¿Sí? La albúmina, el frasco de albúmina trae 50 mililitros, ¿sí? Y la solución fisiológica 500 mililitros. Nosotros esos 500 mililitros le sacamos 100, nos dejamos 400 mililitros de solución fisiológica y ese frasquito de albúmina lo mezclamos con ese suero fisiológico y ese va a ser el líquido de sustitución. Obvio que no va a ser una albúmina sola, a veces se le ponen dos, que son 100 mililitros, y ahí completamos los 500, ¿sí? Porque si no queda 450. Eso lo van a ver después cuando vemos bien plasmaféresis terapéutico. ¿Sí? Voy a dejar acá, así la semana que viene, leen bien lo que es todo aféresis terapéutico y soporte transfusional, que es el tema de la donación. Y después vamos también a hablar de lo que es la PTT y la PTI, la diferencia de estas dos púrpuras. Y vamos a hablar también de trombocitopenias, ¿sí? Causas de trombocitopenias, lo que es neutropenia, ¿sí? Pancitopenia, neutropenia. Profe, esas que nombraste, ¿dónde están? Voy a dar yo, van a ir tomando nota. Son nada más, le voy a explicar lo que es, chicos, nada más, no vamos a hablar de un paciente pancitopénico. Es sencillo. Cuidado. Trombocitopenia, sabemos que es trombo, plaquetas bajas. Neutrófilo. Penia, bajo. Neutrófilos bajos. Pancitopenia es un conjunto de células bajas. ¿Sí? PTT, púrpura trombocitopénica trombótica. PTI, púrpura trombocitopénica idiopática o inmune. Y aféresis, todo lo demás. ¿Sí? Nos van a quedar las otras dos clases la semana que viene y después ya arrancamos con el repaso de, sí, de todos los temas. Ahí estamos en acá. 4 y 6, las últimas dos clases. Y el 11, 13, 18 y 20 va a ser repaso de todos los temas del cuatrimestre. ¿Sí?
Fíjense que ahora vamos a hablar de lo que es aféresis y vamos a hablar de los hemocomponentes. Si hablamos de los hemocomponentes, revisen indicación transfusional de hemocomponentes, chicos. Y por eso vamos después a dar todo de vuelta para que traten de entenderlo. Estas cosas sé que en teoría es más difícil de entenderlas. La van a empezar a entender cuando estén trabajando o cuando estén haciendo las prácticas. ¿Sí? Pero son todo esto teoría un poco pesado, pero le va a servir bastante. ¿Sí? Y el año que viene ya van a estar mucho más canchero con todos estos temas. Ahora es más complicado, pero el año que viene quédense tranquilo que se le va a hacer más fácil. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo? ¿No? ¿Se entendió? Sistema... no. Refractaria plaquetaria, sistema HLA, lo que dije recién de aféresis. Igual lo vamos a repasar, quédense tranquilos. ¿Estamos? Nos vemos entonces el martes. 1:30, Dale. Listo, profe. hablando de aféresis Chao, profe. y todas las otras patologías que nombré recién. Chao, Cualquier cosa me profe. preguntan. Nos vemos. Gracias. Chau, profe. Chau, chau.